Buenas tardes, hermanos. Hoy, un jueves más, no nos podemos encontrar en el mismo lugar, pero sí podemos acercarnos a la palabra de Dios y también orar por las necesidades de la Iglesia. En este día, de manera particular, nos acordamos de la familia de Fina, quien ha fallecido, ha pasado hoy a la presencia del Señor. Oramos para que Él traiga consuelo y traiga dirección y conforte los corazones de sus seres queridos. Me gustaría invitaros a abrir vuestra Biblia en el libro de Colosenses capítulo 2, comenzando en el versículo 8. Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados, con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él, por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Hace poco leía de un accidente de trenes que tuvo lugar en Argentina hace algún tiempo. Uno de los ferrocarriles embistió a otro que estaba parado, y además de numerosos daños materiales, 3 personas fallecieron. Desde el primer momento, el maquinista había insistido en que los frenos no funcionaron, pero finalmente, y tras investigar los hechos, las autoridades descubrieron que la causa del siniestro no estaba en los frenos. De hecho, el tren tenía varios sistemas de frenado, y tras revisarlos todos, estaban bien. Los investigadores descubrieron que la colisión mortal fue resultado de la actuación del maquinista. Y es que este hombre había pasado por alto varias alertas que advertían de la presencia de un tren parado en las vías. No fue 1, ni 2, ni 3, sino hasta 4 las advertencias distintas que se le habían dado, tratando de informarle para que detuviera el tren. Sin embargo, este hombre no prestó atención a ninguna de ellas, y las consecuencias fueron terribles. A lo largo de la Escritura encontramos advertencias que pretenden alertarnos de ciertos peligros, pero también orientarnos al camino más seguro. En este capítulo 2 de Colosenses, Pablo incluye una de estas advertencias importantes. El apóstol desea que los creyentes sean animados en medio de la prueba, pero no de cualquier forma. Pablo desea que los hermanos sean fortalecidos en medio de las dificultades, pero no con cualquier cosa. Por eso aquí nos encontramos con una advertencia con el objetivo que sepamos de qué debemos escapar, pero también a dónde acudir en medio de la prueba. El texto comienza con esa palabra de advertencia en el versículo 8 y dice, mirad. Pablo dice, estad alerta. Literalmente, tened cuidado, poned atención. Y poned atención en esta advertencia que a continuación nos va a trasladar. Una advertencia que tiene 2 aspectos. Por un lado, un aspecto negativo con el que se nos avisa de una amenaza. Y por otro lado, un aspecto positivo con el que se nos informa con una certeza. Se nos ofrece un amparo seguro que nos permite refugiarnos con confianza. Pero comencemos para observar cuál es la primera parte de esta advertencia. Y lo primero que nos encontramos en este versículo 8 es la amenaza. La amenaza. Pablo nos advierte aquí de una amenaza. Dice que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Esta, en realidad, es la segunda amenaza que este capítulo 2 nos presenta. En el versículo 4
se nos hablaba de estar precavidos, de que nadie nos engañe con pensamientos persuasivos, con razonamientos persuasivos. En el versículo 16 Pablo insiste y dice que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a la comida o a la bebida, en cuanto al día de fiesta o el día de la luna nueva o el día de reposo. Y finalmente en el versículo 18, una cuarta amenaza que Pablo nos describe, nos presenta, y es cuando dice ahí que nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo, en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Varias amenazas. Y en este caso, en el versículo 8, encontramos una amenaza a la iglesia de Jesucristo y Pablo la presenta de esta manera y dice que nadie os haga cautivos. Literalmente esto significa que nadie os tome como botín, que nadie os secuestre. Y la idea es la de un ejército enemigo que conquista una ciudad y se lleva a los supervivientes como esclavos. Pero en este caso, esta conquista tiene lugar de una manera muy sutil. El apóstol advierte aquí que el peligro está en poner nuestra confianza en realidades terrenales para dejar de lado a Cristo. Y en este versículo 8 nos habla de filosofía, de vanas sutilezas, de tradiciones de hombres. Y lo que tiene en mente aquí Pablo es cualquier cosmovisión que parte de abajo hacia arriba. Cualquier sistema de pensamiento que comienza en el hombre y termina en el hombre. Cualquier planteamiento en el que Dios no es el centro. Ya sean corrientes filosóficas o psicológicas o planteamientos éticos, no importa. Porque es aquí precisamente donde se encuentra la amenaza que el apóstol nos describe. Es precisamente aquí porque se trata de una oferta nada sospechosa humanamente hablando. Se trata de realidades comunes y hasta razonables según los estándares de este mundo. Se trata de algo nada altisonante, es lo natural para la mayoría, es lo habitual, es literalmente el ABC de los términos con los que el mundo convive. Son los rudimentos, dice Pablo, los elementos, los principios básicos, lo que guía la conciencia colectiva, a lo que acude cualquiera que necesita dirección, que necesita ayuda. Y sin embargo Pablo dice, no según Cristo. La amenaza para los creyentes en Colosas, el anzuelo por el que podían verse enganchados, también nosotros hoy, no era otro que permitir que este conglomerado de ideas terminase por condicionar su comprensión. Viniese a ser el filtro por medio del cual aquellos creyentes entendiesen la realidad. Contaminase su visión del mundo, al punto de hacer de Cristo algo menor, en lugar de ser el eje central de su existencia. No es que iban a dejar de ser cristianos, no tenían por qué renunciar a la fe. Simplemente integrar algunas de estas ideas tan populares en su época como parte de su práctica habitual. Pero Pablo dice, esto no es posible. La fe cristiana no necesita suplementos. Del mismo modo que en aquel momento hay personas hoy que tratan de combinar su cristianismo con otras disciplinas. Pero Pablo advierte a sus lectores y les dice, cuidado, estad alerta, no os dejéis secuestrar, no os dejéis arrastrar por realidades que marcan las pautas de este mundo, claro que sí, pero en las que Cristo no tiene cabida. Sin embargo, esta advertencia, como decía al principio, tiene una segunda parte. Y a continuación de hablarnos de la amenaza, el apóstol va a arrojar luz, va a ofrecer una alternativa a un modelo muy generalizado, pero que es erróneo. Va a dirigir nuestra atención al lugar donde verdaderamente encontramos refugio, al lugar donde verdaderamente podemos asentar nuestra vida con garantías. Y podríamos llamarlo el amparo, el amparo.
versículos del 9 al 12, y ahí encontramos un contraste muy claro. Pablo nos ha advertido de un peligro, pero no nos deja a oscuras porque propone una alternativa, y es una alternativa mucho más memorable. No se detiene demasiado en describir el error, más bien prefiere fijar su atención en lo verdadero y pasa a describir a continuación un panorama glorioso en estos versículos. Y aunque es glorioso, para el cristiano debería ser su hábitat natural. Finalmente, el creyente entiende que fuera de este hábitat natural no encuentra refugio ni reposo. Lejos de Cristo, el verdadero creyente no encuentra el descanso ni la satisfacción genuina. En medio de este gran mercado de ideas que es el mundo, el sol no brilla igual lejos de Cristo. El agua no sacia igual que a los pies de Cristo. Y es que dice el texto que buscar refugio en Cristo nos supone 3 grandes beneficios. Encontrar amparo en Cristo nos proporciona 3 grandes beneficios. Por un lado, este texto nos confirma que bajo su amparo estamos completos en Cristo. Vamos a leer de nuevo el versículo 9. Dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. El contraste con el versículo 8 es muy obvio. Ahí se nos hablaba de lo vano, de lo vacío de esos razonamientos humanos. Y aquí se nos presenta la plenitud que solamente se encuentra en Cristo. Este es uno de los textos más claros en toda la Biblia acerca de la divinidad de Cristo. En el capítulo anterior, en el capítulo 1, Pablo ya nos había hablado acerca de esta cuestión. Y en los versículos partiendo del 16 leemos lo siguiente, Colosenses 1:16, dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Pero lo más sorprendente de nuestro pasaje es que toda esa plenitud de la que nos habla el texto, toda esa compleción es también nuestra en Cristo Jesús. Aquel que es Señor de todo, aquel que es primero que todo, en cualquier ámbito de la vida y del conocimiento, ese Dios hecho hombre nos ha hecho partícipes de su esplendor. Ha compartido su plenitud hasta completarnos, dice el texto, al punto de no necesitar nada más. Y es curioso porque Pablo utiliza la misma palabra en el versículo 8 y en el versículo 9 y en el versículo 10. Esa plenitud es la que el creyente ha recibido en Cristo. No hay que añadir nada más, dice el texto. Él es suficiente. Hace muchos años cantábamos una canción sencilla. Simplemente decía completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. ¿Realmente lo crees? ¿Es Cristo todo lo que necesitas? ¿Estás disfrutando de su plenitud? Porque Él se presenta como todo lo que necesitamos para vivir en esta vida y para anticipar la que está por venir. En su segunda epístola, Pedro lo explicó así: pues su divino poder, dice el apóstol, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Piénsalo de esta manera: nuestra mesa está repleta de manjares que todavía no hemos ni empezado a disfrutar. Por eso, ¿qué sentido tendría rebuscar en la basura
cuando tenemos delante el mayor festín que el mundo ha conocido. Esto es lo que está diciendo Pablo. El amparo que encontramos en Cristo comienza por el hecho de que somos completos en Él. Y por eso no debemos conformarnos con menos. Otra realidad que disfrutamos solamente bajo su amparo es estar circuncidados en Cristo. Versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados, con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Y a simple vista eso de estar circuncidados no suena tan bien como lo anterior, pero realmente existen pocas verdades tan maravillosas como esta. Sabemos que la circuncisión era una práctica habitual entre los judíos. Por medio de esta señal, los judíos representaban su pertenencia al pueblo de Dios. Pero el mismo Pablo clarifica qué tiene en mente cuando habla de la circuncisión. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 2, Pablo dice: cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Porque, dice Pablo, nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. El versículo 8 que hemos leído hace un momento nos hablaba del peligro de ser esclavizados, de la amenaza de ser secuestrados. Y cuando esto tenía lugar en el mundo antiguo, al cautivo se le ponía una marca, una señal para dejar constancia de que no se pertenecía a sí mismo, para demostrar que su dueño era otro. Sabemos que los seguidores de Jesús llevan otra marca, no ya en un cuerpo físico como lo hacían los esclavos, ni siquiera como lo llevaban a cabo los judíos. Los hijos de Dios tienen su marca en el corazón. Y es que nuestro problema no era un trocito de carne, sino toda nuestra carne. Todo nuestro ser, dice la Escritura, estaba dominado por el pecado. Toda nuestra realidad estaba marcada por un estado de rebeldía contra Dios. Pero Dios, dice la Escritura, y nuestro pasaje en particular, ha cortado de raíz nuestra conexión con la vieja naturaleza, con ese yo que vivía su vida de espaldas a Él. Y esto es algo, dice el texto, que no es posible llevarlo a cabo con nuestras propias manos. Solamente Dios puede hacerte suyo. La circuncisión que Cristo ha llevado a cabo en el creyente tiene que ver con habernos trasladado a otra esfera. Ahora le pertenecemos a Él. Ahora Él es nuestro Señor. Llevamos su marca en nosotros porque Él es nuestro Redentor. Él es nuestro valedor. Él es nuestro guardador. Él es nuestro defensor. ¿Puede haber algo más maravilloso que esto? Por eso, ¿qué sentido, pregunta el apóstol, tendría entregarnos a otros amos? ¿Qué sentido, dice el texto, tendría ofrecernos a otros señores cuando tenemos uno tan maravilloso como Cristo? Somos de Él, llevamos su enseña, Él nos sustenta, Él nos cuida, estamos completos en Él. Hemos sido circuncidados por Él. Y finalmente, dice el texto, bajo su amparo estamos conectados con Él. Esto lo encontramos en el versículo 12, dice ahí: habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Conectados con Cristo por medio de su muerte y su resurrección. Esta es la base, el fundamento de la fe cristiana. Y el apóstol Pablo lo explica de esta manera en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, comenzando en el versículo 14. Dice: si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios,
porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe, dice Pablo, es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. De vuelta a Colosenses, solamente unos versículos más abajo de nuestro pasaje de hoy, Pablo dice: si habéis pues resucitado con Cristo, entonces eso lo cambia todo. El cristiano está unido a Cristo en su muerte y su resurrección. Y esta idea se ilustra de manera muy particular por medio del bautismo. Por eso se nos menciona aquí esta práctica. Cada vez que alguien baja las aguas está representando la misma realidad. Uno muere al pecado, pero no se queda ahí, sino que sale del agua. Y esto ilustra el hecho de resucitar a una nueva vida en Cristo. Y dice el versículo 12 que por medio de la fe somos hechos partícipes del mismo poder que resucitó a Cristo. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, es el que ha obrado y ha hecho que nosotros nazcamos de nuevo a una nueva vida. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Dios nos ha dado todo lo que necesitamos en Cristo. Nos ha incorporado a su pueblo, nos ha regalado una nueva vida. Él nos salvó, le pertenecemos a Él y dice la Escritura, Él es nuestro amparo, nuestro guardador, y lo será hasta el fin. Comenzábamos nuestro tiempo hablando de aquel maquinista que hizo caso omiso a todas las advertencias que encontró en su camino. Y las consecuencias fueron terribles. En este pasaje nos encontramos con una advertencia clara, ya no solo con un fin preventivo, ya no solo con la idea de escapar de algún peligro, sino también con la oportunidad de disfrutar de un bien inigualable, de una comunión gratificante, vívida con Cristo, de una dependencia llena de contentamiento. Y no existe mejor aliciente para enfrentar la realidad que recordar estas riquezas que tenemos en Cristo. Riquezas que nada ni nadie nos podrán arrebatar. Y que un día, dice la Biblia, disfrutaremos con todo su esplendor. En este día, pon atención a la advertencia y fija tu mirada en Cristo, porque dice la Escritura que nunca serás defraudado. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y a continuación podréis ver algunas peticiones particulares que debemos tener presentes en este día. Oremos. Señor, te damos las gracias por todos los privilegios, todas las bendiciones, todas las riquezas que disfrutamos en Cristo. Te damos las gracias porque en Él somos completados. En Él hemos sido incluidos en la familia de Dios. En Él, además, tenemos la posibilidad de disfrutar de una íntima comunión con Cristo y de una íntima comunión contigo. Y anhelamos ese día en el que estaremos juntamente contigo. Oramos de manera particular por la familia de Fina, sabiendo que ella ya está con el Señor. Pedimos que encuentren en ti este mismo aliento que necesitan, que todos necesitamos para afrontar nuestra realidad presente. Oramos por la Iglesia en toda su necesidad. Pedimos que la persona de Cristo sea el eje central que domine, gobierne y dirija todas las cosas. Pedimos de tu consuelo y dirección para tantos que en estos días están sufriendo y pasándolo mal. Te damos las gracias por tu provisión constante y pedimos que nos ayudes a caminar cerca de ti. Oramos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.